Tarde en la noche, el silencio reinaba en el aire mientras las estrellas se reflejaban tímidamente en la superficie del agua. Me dirigí hacia la piscina, buscando un momento de tranquilidad, un escape de los pensamientos que constantemente rondaban mi mente. Al acercarme, noté una figura nadando con gracia en el agua iluminada por las luces suaves del entorno. Era Valeria. Su presencia me detuvo en seco. Llevaba un traje de baño que abrazaba su figura de manera perfecta, destacando cada curva con una elegancia natural que hacía imposible apartar la mirada. Su cabello, ligeramente húmedo, caía suavemente sobre sus hombros, mientras sus movimientos en el agua eran casi hipnóticos. Mi respiración se volvió más pesada y un calor extraño empezó a recorrer mi cuerpo, algo que no podía describir con palabras. Era una mezcla de nerviosismo, deseo y algo más profundo, algo que había tratado de esconder incluso de mí mismo. Me quedé allí, inmóvil, observándola desde la distancia, intentando decidir si debía acercarme o simplemente quedarme como espectador de aquel instante, casi irreal. Pero una fuerza dentro de mí, una que no podía ignorar, me empujó a dar el siguiente paso. Dejé mis sandalias a un lado, bajé por las escaleras de la piscina y sentí el agua fría envolverme. Un contraste que no logró calmar el fuego interno que ardía cada vez más fuerte. Con movimientos cautelosos, me acerqué a ella. El silencio del lugar solo era interrumpido por el suave chapoteo del agua, que parecía amplificar cada sensación. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la llamé con un murmullo apenas audible, pero no pareció escucharme. Decidí avanzar un poco más, esta vez tocando suavemente el agua cerca de su espalda. Valeria se giró, sus ojos encontrándose con los míos. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro, pero no había temor ni rechazo en su mirada. Al contrario, parecía haber algo en ella que reflejaba el torbellino de emociones que yo mismo sentía. Ninguno de los dos habló. Las palabras eran innecesarias en ese momento. El agua, el silencio y la cercanía crearon un ambiente cargado de electricidad. Poco a poco, todo lo que había estado reprimiendo en mi interior comenzó a salir a la superficie, como si el agua misma nos invitara a rendirnos a ese momento. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y sin pensarlo más, me acerqué aún más, dejando que el impulso del instante nos guiara hacia algo que ambos sabíamos que no podríamos ignorar. Después de años dedicados a construir una carrera exitosa, decidí regresar a casa. A pesar de mis logros y el reconocimiento profesional, una profunda soledad seguía presente en mi interior. Me llamo Ricardo, tengo 30 años, y aunque aparento ser un hombre realizado, sé que algo esencial falta en mi vida. La última vez que vi a mi hermano fue hace casi una década, cuando ambos tomamos caminos distintos. Él se quedó en nuestra ciudad natal, mientras yo partí buscando algo que ni siquiera podía definir. Ahora, mientras recorría las calles familiares que llevaban a nuestra antigua casa, una mezcla de nostalgia y nerviosismo me invadía. No solo iba a reencontrarme con él, sino que también conocería a su esposa, de quien solo había escuchado hablar en nuestras breves llamadas telefónicas. Después de años dedicados a construir una carrera exitosa, decidí regresar a casa. A pesar de mis logros y el reconocimiento profesional, una profunda soledad seguía presente en mi interior. Me llamo Ricardo, tengo 30 años, y aunque aparento ser un hombre realizado, sé que algo esencial falta en mi vida. La última vez que vi a mi hermano fue hace casi una década, cuando ambos tomamos caminos distintos. Él se quedó en nuestra ciudad natal, mientras yo partí buscando algo que ni siquiera podía definir. Ahora, mientras recorría las calles familiares que llevaban a nuestra antigua casa, una mezcla de nostalgia y nerviosismo me invadía. Al llegar, me recibió mi hermano con una sonrisa cálida y un fuerte abrazo, como si el tiempo no hubiera pasado. Entramos a la casa, y ahí estaba ella. Al principio, apenas pude articular un saludo cuando nuestros ojos se encontraron. Ella era hermosa, pero no solo en el sentido superficial. Había algo en su presencia, una serenidad y una intensidad que me hicieron sentir que el tiempo se detenía. Era como si todo lo que había estado buscando sin saberlo estuviera de pie frente a mí. Su nombre era Valeria, y desde el primer momento supe que este encuentro cambiaría mi vida. Mientras ella me hablaba con esa voz suave y pausada, me di cuenta de que no podía apartar la vista de ella. Cada gesto, cada palabra, parecía resonar en un lugar profundo de mi ser,
uno que había estado dormido durante mucho tiempo. La velada transcurrió en medio de risas y conversaciones familiares, pero en mi interior, un torbellino de emociones se desataba. ¿Cómo era posible que alguien a quien acababa de conocer despertara en mí tantas cosas? A medida que la noche avanzaba, me encontré robando miradas, buscando excusas para hablarle, aunque fuera por unos momentos. No era solo atracción, era algo más. Una conexión que iba más allá de las palabras, como si nuestras almas se reconocieran de alguna forma inexplicable. Sin embargo, también sabía que esto no debería estar sucediendo. Valeria era la esposa de mi hermano, una línea que no podía cruzar. Pero mi corazón, que durante tanto tiempo había permanecido cerrado, comenzaba a abrirse de una manera que no podía controlar. Esa noche, mientras intentaba dormir, su imagen no dejaba de aparecer en mi mente. Me preguntaba si ella había sentido lo mismo, si acaso nuestras miradas habían hablado un idioma secreto que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Y aunque sabía que esta situación era complicada, una parte de mí no podía evitar imaginar qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otro tiempo, en otro lugar. El destino, que tantas veces me había llevado por caminos inciertos, parecía haberme puesto frente a una encrucijada. Valeria era todo lo que siempre había buscado sin saberlo, pero también era la prueba más difícil que jamás enfrentaría. Sabía que debía mantenerme firme, pero también sabía que este encuentro no sería fácil de olvidar. Los días que siguieron a mi regreso estuvieron llenos de momentos que removieron emociones que creía bajo control. Desde fuera, el matrimonio de mi hermano y Valeria parecía estable, pero bastaba con observar con atención para notar las grietas. Pequeños gestos, palabras contenidas y silencios prolongados revelaban una relación que había perdido la chispa hace tiempo. Mi hermano estaba absorto en su trabajo y responsabilidades, dejando a Valeria sumida en una rutina solitaria que por momentos parecía consumirla. No podía evitar sentirme atrapado en una mezcla de culpa y deseo cada vez que nuestras miradas se encontraban. Lo que comenzó como un interés inocente, pronto se transformó en algo más profundo. Valeria, que al principio se mostraba reservada, comenzó a abrirse conmigo. En nuestras conversaciones, me confió detalles de su vida que pocas personas conocían. Hablaba de sus sueños frustrados, de las cosas que la hacían reír y sobre todo, de la tristeza que intentaba ocultar tras su sonrisa. Había algo en su manera de hablar, en la vulnerabilidad que mostraba conmigo, que hacía que mi conexión con ella se fortaleciera cada día más. A menudo, salíamos a caminar juntos por el jardín de la casa, o tomábamos café en las tardes, momentos en los que el tiempo parecía detenerse. Esos instantes se llenaban de risas suaves, miradas que decían más que las palabras, y un sentimiento que ambos intentábamos, sin mucho éxito, ignorar. Uno de esos días, mientras estábamos sentados en el porche al atardecer, Valeria me miró directamente a los ojos y dijo con un tono melancólico: «Ricardo, contigo siento que puedo ser yo misma». Esas palabras resonaron profundamente en mí. Era como si nuestras almas se reconocieran en un nivel que no necesitaba explicación. No podía negar lo que sentía por ella, y cada día que pasaba lo hacía más evidente. Lo peor, o tal vez lo mejor, era que ella parecía sentir lo mismo. Las pequeñas muestras de afecto entre nosotros comenzaron a volverse más frecuentes. Un roce accidental de manos, una sonrisa que duraba más de lo necesario, un abrazo que transmitía más de lo permitido. Sabíamos que estábamos cruzando una línea, pero algo más fuerte que nosotros nos empujaba a seguir adelante. Valeria se convirtió en mi refugio, y yo en el suyo. Era como si, por fin, hubiéramos encontrado lo que ambos buscábamos. Alguien que entendiera nuestras almas. Alguien que llenara los vacíos que nadie más había podido llenar. Cada conversación, cada instante juntos, fortalecía esa conexión inexplicable que compartíamos. Sin embargo, el peso de nuestra situación no desaparecía. Cada vez que veía a mi hermano, la culpa se apoderaba de mí, pero esa sensación era efímera cuando Valeria estaba cerca. En su presencia, todo lo demás desaparecía. Era como si el universo nos hubiera destinado a encontrarnos, incluso en las circunstancias más improbables. Sabíamos que nuestro vínculo era un riesgo, pero también sabíamos que negar lo que sentíamos sería traicionar algo mucho más grande que nosotros mismos. Valeria y yo estábamos en un punto sin retorno, atrapados entre lo correcto y lo inevitable.
con la certeza de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Aquella noche en la piscina marcó un antes y un después entre Valeria y yo. Aunque no hablamos de lo que había ocurrido, los silencios entre nosotros se llenaron de un entendimiento tácito, una atracción que ya no podíamos ignorar. La sensación de haber cruzado un límite era evidente, pero lo era aún más la emoción que despertábamos el uno en el otro. Una mezcla intoxicante de culpa y deseo comenzó a envolvernos, y por más que intentáramos resistirnos, cada día parecía acercarnos más. Las conversaciones cotidianas en la casa se volvieron más íntimas, cargadas de significados ocultos. Valeria buscaba excusas para pasar tiempo conmigo, y yo no podía evitar corresponder. Las miradas robadas se transformaron en caricias fugaces, y antes de que pudiéramos detenerlo, nuestras interacciones se convirtieron en algo que ninguno de los dos podía negar. Comenzamos a encontrarnos fuera de la casa, bajo la excusa de pequeñas salidas que no levantarían sospechas. Un café en un rincón tranquilo, un paseo por un parque alejado. Esos momentos juntos eran una mezcla de libertad y peligro. Sabíamos que cada instante que pasábamos a solas nos acercaba más al abismo, pero ninguno de los dos podía dar marcha atrás. Recuerdo una tarde en particular. Habíamos quedado en un pequeño mirador desde donde se veía toda la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos. Estábamos sentados uno junto al otro en silencio, hasta que Valeria rompió el momento con una confesión. No sé cómo llegamos hasta aquí, Ricardo, pero contigo siento algo que no había sentido en años. Sus palabras me golpearon con fuerza. Quería responder, decirle que sentía lo mismo, pero también sabía que estábamos jugando con fuego. La miré, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y deseo que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Finalmente tomé su mano y la apreté suavemente, como si ese gesto pudiera transmitir lo que las palabras no podían. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada encuentro con Valeria era como un oasis en medio del caos, pero también era un recordatorio constante de que estábamos construyendo algo sobre terreno prohibido. Me sentía dividido. Una parte de mí quería detener todo esto, protegerla y protegerme, pero la otra parte, la más fuerte, no podía renunciar a lo que ella significaba para mí. Valeria también vivía esa misma lucha interna. Lo veía en sus gestos, en la manera en que buscaba mi compañía, pero al mismo tiempo parecía debatirse entre quedarse o huir. Cada vez que estábamos juntos, el mundo exterior desaparecía, pero la realidad inevitablemente volvía cuando nos separábamos. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Me encontraba despierto en mi habitación, reviviendo cada momento con ella, sintiéndome atrapado en una espiral de pensamientos contradictorios. A veces me preguntaba si ella sentía lo mismo al estar con mi hermano, si alguna vez pensaba en él cuando estábamos juntos. Esa duda solo alimentaba mi culpa, pero también mi necesidad de estar con ella. Sabía que esta relación no tenía futuro, que estábamos caminando por una cuerda floja que en cualquier momento podría romperse. Pero había algo en Valeria, algo en la manera en que me hacía sentir vivo, que me impedía detenerme. Era como si, al estar con ella, todo el vacío que había sentido durante años desapareciera, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, cuanto más nos acercábamos, más me hundía en esta relación imposible. Ya no podía negar que estaba completamente atrapado, que había cruzado un punto sin retorno. Valeria y yo éramos como dos imanes, atraídos irremediablemente, aunque sabíamos que el destino de esta relación solo podía conducirnos a un lugar incierto y lleno de dolor. El peso de lo que habíamos construido en silencio se hacía cada vez más insoportable. Cada encuentro con Valeria era un recordatorio de lo que podía ser, de una vida juntos que parecía tan perfecta en mi mente, pero tan imposible en la realidad. La conexión que compartíamos iba más allá de lo físico. Nuestras almas se entendían de una forma que desafiaba toda lógica. Sin embargo, el precio de esa conexión era alto, y cada día que pasaba, el dilema en mi interior crecía. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo de mi habitación, debatiéndome entre dos caminos opuestos. Podía decirle todo a mi hermano, confesar lo que había sucedido, lo que sentía, y enfrentar las consecuencias de una verdad que podía destruir su vida y la mía. ¿Acaso no valía la pena arriesgarlo todo por algo tan real y profundo? ¿No era Valeria esa persona que había esperado toda mi vida,
Pero luego, el peso de la culpa me detenía. ¿Qué derecho tenía yo de arrebatarle a mi hermano la estabilidad que, aunque frágil, aún conservaba? ¿Y qué sería de Valeria si nuestra relación salía a la luz? Tal vez, más que liberarla, solo la estaría condenando a un torbellino de juicios y rupturas. Pensaba en su sonrisa, en cómo me había confesado que conmigo sentía una paz que había perdido hacía mucho tiempo. ¿Podría yo ser el causante de que esa paz se transformara en caos? Una tarde, mientras estábamos sentados en el parque donde solíamos encontrarnos, Valeria me miró con una intensidad que nunca había visto antes. «Ricardo, no sé cuánto más puedo seguir viviendo así», dijo con la voz quebrada. «Quiero ser honesta contigo, pero también quiero proteger lo poco que queda de mi vida con tu hermano». Sus palabras eran un reflejo exacto de mi propio tormento. Estábamos atrapados, como dos aves enjauladas que deseaban volar juntas pero temían el golpe de las alas contra los barrotes. En ese momento, comprendí que cualquiera de las decisiones que tomáramos nos marcaría para siempre. Los días siguientes me encontré preparando todo para mi partida. Sabía que no podía quedarme mucho más tiempo sin que algo terminara por derrumbarse. La distancia tal vez no solucionaría nada, pero al menos podría proteger lo que aún quedaba en pie. Sin embargo, antes de irme, sabía que debía verla una última vez. En nuestra última noche juntos, Valeria y yo caminamos por la playa, con el sonido de las olas como único testigo de nuestra despedida. No había palabras que pudieran abarcar lo que ambos sentíamos. Nos detuvimos, y ella tomó mis manos con fuerza. «Ricardo, si decides irte, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que significaste para mí. Pero si decides quedarte...» Su voz se quebró. «No sé si seré lo suficientemente fuerte para resistir lo que esto implica». Me quedé en silencio, mirando sus ojos llenos de lágrimas. Cada parte de mí quería quedarse, luchar por lo que teníamos, pero también sabía que hacerlo sería una batalla llena de dolor y sacrificios. En ese momento, entendí que el verdadero amor a veces significaba dejar ir. La dejé en la orilla, con un último abrazo que parecía eterno. Al día siguiente, salí de la ciudad sin mirar atrás, con la esperanza de que el tiempo curara nuestras heridas y que la vida, de alguna manera, nos diera otra oportunidad en un lugar y momento diferente. Sin embargo, mientras el tren se alejaba, una pequeña parte de mí seguía preguntándose si había cometido el mayor error de mi vida al dejarla ir. ¿Había tomado la decisión correcta o había renunciado al amor verdadero por miedo? Esa pregunta me acompañaría siempre, como una sombra persistente, en el camino que ahora debía recorrer en soledad.